el tema que queremos compartir hoy día lleva por título, se nos ocurrió poner este título, Cierre Tributario 2025, Checklist Práctico para Pymes, ¿cierto? El 14 de número 3. Lo queremos enfocar en el 14 de número 3, que es el ProPyme general. Ya no vamos a estar hablando del régimen general y no vamos a estar tampoco enfocados en el D8, ¿cierto? Que es el Pyme transparente, sino que lo quisimos enfocar por una cuestión de tiempo, evidentemente, y para que tenga más sentido lo que queremos compartir con ustedes en el D3. Entonces, rápidamente, como primera slide o primera lámina, ¿cuál va a ser el objetivo de este webinar? Entregar este checklist para ustedes, compartirlo para que lo puedan aplicar, para que lo puedan analizar. ¿Desde qué punto de vista vamos a trabajar esto? Vamos a hacer un análisis financiero, que es balance y estado de resultado, los ajustes para temas tributarios, ¿cierto? Hacer esta revisión tributaria y llegar a lo importante, que es la determinación de la base imponible bajo este criterio caja, o mejor dicho, este criterio de ingresos y egresos o percibido y pagado, ¿cierto? Pero en el fondo es flujo de efectivo real, ¿ya? Porque estamos en el mundo del ProPyme general. Entonces, y aquí siempre me gusta a mí ir colocando algunas ideas fuerzas que en algunas láminas me gusta reforzar. El cierre tributario no es solo contabilidad, es gestión de riesgo. Finalmente ustedes saben mejor que yo, ustedes están en el día a día con sus clientes, con los que asesoran o en las empresas que trabajan de distintos tamaños, que finalmente los impuestos es una gestión de un riesgo para la compañía, para su cliente, para su cliente que a usted asesora, ¿cierto? Eh, el riesgo de que o pague lo que no corresponde, ¿cierto? Siempre nosotros tenemos que minimizar el riesgo y que el impuesto sea más justo que tenga que pagar de acuerdo a la normativa. Y por otro lado, no caer en sanciones, multas que pueden ser muy dolorosas en el futuro. Así que esto es gestión de riesgo. El tema fiscal siempre es gestión del riesgo. Y si le quiere poner el apellido, gestión de riesgo fiscal. Entonces, ¿cuál es el enfoque del webinar? Vamos a identificar las partidas críticas del balance y del estado de resultado. Vamos a analizar el impacto que tiene la tributación del ProPyme general. Eh, Vamos a poner un método que es práctico, ¿cierto? Lo que dice IFRS, y lo que graba la ley de impuesto a la renta. Y vamos a ver un ejercicio eh, en un Excel que traje también para que lo podamos ver, como lo hemos hecho en las webinars anteriores, para hacer la bajada de lo que vamos a revisar en las slides. Ya probablemente no alcancemos a ver todo el Excel porque es muy amplio, pero sí lo importante que quiero destacar lo vamos a revisar ahí con números y hacer un poquito la trazabilidad de cómo impactan los diferentes registros y libros que tenemos que armar para efectos de la determinación de la base imponible en el mundo ProPyme general. ¿Por qué es importante esto? El cierre tributario. Siempre me gusta hacerme esa pregunta, para ver por qué estamos viendo esto, por qué alguien quiere venir a contarme esta historia, se preguntarán ustedes. Bueno, porque hoy día, y no hoy día, yo diría que ya en el último tiempo, desde el gobierno actual, diría yo, ¿cierto? Hay una fiscalización muy fuerte, y no solo en el régimen PYME, sino que también evidentemente en el mundo del régimen general, grandes empresas, pero no queda ajeno al mundo PYME. Cada vez hay mayor inteligencia artificial que puede utilizar nuestra autoridad fiscal, ¿cierto? El Servicio de Impuestos Internos para ejercer su rol fiscalizador. Hay muchos más cruces de información. Tiene acuerdos y convenios con muchas otras instituciones del Estado, muchas otras instituciones, incluso privadas, ¿cierto? Bancos, etcétera, para poder hacer cruces de esta data, ¿cierto? En función de su rol fiscalizador y encontrar diferencias fiscales que se pueden traducir en un cobro de impuestos que están subdeclarados. Hay también un riesgo de la diferencia entre lo que es el mundo IFRS, el mundo contable y el mundo de la elaboración de la base imponible para el efecto del 14 de 3. Es muy importante, como lo vimos en la última webinar que hicimos anterior a esta, el concepto del capital propio tributario, simplificado, ¿cierto? Que en este caso aplica al ProPyme. Los efectos de la renta afecta impuestos, los retiros como pegan, ¿cierto? Y ¿por qué es importante también? Porque hay que evitar liquidaciones por gastos rechazados y desalineación financiera y tributaria. ¿Ya?
Hoy el servicio cruza absolutamente todo y, y el primer mecanismo de defensa que tenemos contra esto, nuestro escudo, ¿cierto? Nuestra barrera de protección es un cierre sólido. Y para el cierre sólido están ustedes como excelentes contadores, colegas, ¿cierto? Asesores. Y vamos a un poquito a contar cómo vamos a avanzar esto. A ver, lo esencial, antes de meternos en este checklist de cosas que trajimos para compartir. Recuerden que el PROPYME general determina una renta líquida imponible o una base imponible, ese es el lenguaje que aparece cuando uno lee el artículo, dice base imponible, o para hacer la distinción que la RLI es del 14A, pero se entiende que es lo mismo, ¿cierto? Ingresos percibidos, egresos pagados, el criterio del famoso libro caja. Recuerden que el 14 de 3 también tiene que llevar contabilidad completa, con opción de llevar contabilidad simplificada. Usted puede optar a la contabilidad simplificada, pero el default, ¿cierto? Eh, es una contabilidad completa. ¿Qué pasa acá? Pasa que, y aquí me quiero detener un poco, pasa que la contabilidad completa, y cuando hablamos del concepto de contabilidad, y esto es una cuestión que yo he venido conversando desde siempre con colegas, ¿cierto? En la academia incluso, cuando hago clases en la universidad, contabilidad es contabilidad y tributación es tributación. La contabilidad es una herramienta muy importante y es financiera y debemos aplicar lo que es IFRS, ¿cierto? O IFRS para pymes, si usted quiere. eh, nada le impide que sea una pyme pueda ocupar full IFRS, por si acaso nadie le va a decir que no aplica, pero existe, recuerde que existe esto IFRS pyme. Pero más allá de IFRS pyme o IFRS full, la contabilidad es IFRS, la contabilidad es financiera, ¿ya? En el ProPyme general, recuerden que los números para poder ser ProPyme general es una empresa que puede ser de bastante gran tamaño. Los números dan, los criterios dan para que eh, tenga que llevar un control muy importante en términos de control interno para efectos de administrar el negocio, ¿cierto? De administrar la empresa, cómo funciona. Eh, entonces, la contabilidad es una herramienta esencial. Yo voy a recomendar siempre, siempre que la contabilidad la elabore de manera completa, siempre. Eso de contabilidad simplificada, ok, podríamos discutirlo en un D8 y hasta por ahí nomás, según mi manera de ver. Siempre tiene que llevar contabilidad completa para efectos de tener un control de su negocio, ni siquiera para temas de cumplimiento, sino que donde está la inversión de su dinero, usted puso plata como accionista, como socio en una empresa y usted quiere orden. Para eso es la contabilidad. Y eso es norma financiera. Ahora, eso no quita, ¿cierto?, que yo tenga que hacer cosas para hacer mi cumplimiento fiscal. Entonces, el balance IFRS financiero, no la base de la renta. Ya, por eso aquí pongo, aún así, es obligatorio para la conciliación tributaria, depreciaciones, ¿cierto?, de los activos, de las propiedades, plantas y equipos, activos fijos, las provisiones, clasificación de activos y pasivos en general. ¿Ya? Entonces, la normativa financiera, la contabilidad, es ordenar la casa, ¿cierto? Y mientras que este libro que vamos a aprender a elaborar con este checklist que vamos a ver, el libro de ingresos y egresos, determina la base del libro, ¿vale? Bien. Antes de seguir ahí, quiero ponerles una slide con lo que es la normativa base que acompaña todo este webinar del día de hoy. Evidentemente, tenemos el artículo 14 de número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta, que es donde está el régimen PROPYME general. Siempre hay que mirar de la mano el artículo 14 letra E de la ley, donde está el incentivo al ahorro. Cuando hablamos mucho del 14 de número 3, yo siempre digo que está muy relacionado porque es una herramienta muy potente, ¿cierto? Este incentivo para efectos de eh, amortizar la carga o el impacto económico que puede tener el pago del impuesto de primera categoría. Artículo 29 al 33 de la ley, que es como se determina la renta líquida, pero básicamente diría yo el artículo 31, ¿ya? Que si bien la base imponible se elabora en función de ingresos y egresos, esos egresos, ya esos gastos pagados, si lo quiere llamar de otra manera,
A esos gastos pagados le aplica las normas del artículo 31. Recuerde, el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta es donde están todos los gastos aceptados, ¿ya? O los gastos necesarios para producir la renta. Ajá. Instrucciones que nos ha emitido nuestra autoridad para efectos del PROPYME general y que conjugan con lo que estamos viendo hoy día, la circular 62 del 2020, la circular 73 del 2022, la resolución 14 del 2021. Ya, probablemente ustedes ya la hayan leído, pero nunca está de más ir a hojearlas nuevamente. ¿Ya? Entonces, finanzas versus tributación, ¿cierto? ¿Por qué quise poner este título? Bueno, el error más común es mezclar contabilidad financiera con temas tributarios. Y es muy normal porque eh, a veces por tiempo, ¿cierto? A veces por liberarse de llevar algunos dobles libros, dobles registros, ¿cierto? Podemos caer en el error de terminar mezclando cosas, lo que puede traducirse en un error posterior, donde tengamos que probablemente hacer una rectificatoria de nuestras declaraciones de impuestos, declaraciones juradas, si aplica para ello también. Entonces, en el mundo financiero prima el principio de vengado, ¿cierto? La depreciación es financiera. Y cuando digo depreciación financiera, recuerden que las vidas útiles, ¿cierto? De los activos son muy financieros, el tratamiento financiero es muy distinto de las vidas útiles que están para efectos de la normativa tributaria. De hecho, las vidas útiles de la normativa tributaria hay una resolución, ¿cierto? Que tiene un listado que todos conocemos y con el que trabajamos siempre, eh, que dicho sea de paso, para mí yo creo que está bastante obsoleto. Ese listado de vidas útiles para efectos tributarios debería, al menos merece una actualización o una nueva mirada, ¿cierto? A mí me parece que hay una asignación de vida útil ahí que se alejan bastante de la realidad, ¿ya? Eh, entonces, tenemos la depreciación financiera de los activos fijos, ¿cierto? Y ahí, para el mundo financiero, estamos hablando de la NIC 16, ¿cierto? Por el otro lado, en el mundo tributario, la depreciación instantánea está en el artículo 31, número 5 de la Ley de Impuesto a la Renta. Provisiones, cuando hablamos de provisión en el mundo financiero, estamos hablando de la NIC 37, ¿cierto? Que en IFRS Full, digo. Y por el lado del mundo tributario, la provisión básicamente no existe. No existe porque no representa un flujo, ¿ya? En el mundo del D3, digo, en el mundo del PROVIME general, y al no ser un flujo de efectivo, no tiene cabida en la de elaboración de la base imponible, ¿sí? Ahora, si tuviéramos en el mundo del régimen general, el 14 letra A de la ley, igual hay que hacer una distinción en las provisiones, porque puede ser una estimación real o una estimación o una provisión estimada, y la real, con ciertos requisitos, podría ser considerada una rebaja a la renta líquida disponible, mientras que la que es totalmente estimada sin ningún criterio basado en la realidad, evidentemente esa es una provisión que no puede ser utilizada como gasto en la determinación de la base imponible. Y si tiene que hacer impuestos diferidos, esa provisión de ese activo le va a generar un activo por impuesto diferido. Bien, también en el mundo financiero tenemos lo que es deterioro, ajustes de valor, que la NIC 36 es eso, ¿cierto? En el mundo IFRS. Y por el lado del mundo tributario, el gasto aplica solo si está pagado y, muy importante, si está vinculado al giro. ¿Ya? No porque estemos en el mundo del PROPYME general y dice egresos pagados, ¿cierto? No es cualquier egreso pagado, no es cualquier gasto pagado, sino que es ese gasto pagado pero vinculado al giro. ¿Ah? Si podemos dejar una idea fuerza acá en esta slide, el devengo no paga impuestos, el flujo efectivo sí lo hace, ¿ya? Por eso es importante mirar esta comparativa. Ya no podemos caer en el error de comparar, de mezclar, ¿cierto? El mundo financiero con el mundo tributario para efectos de la determinación de la base imponible. Este es el checklist general.
Este es nuestro mapa, ¿ya? Del webinar que estamos viendo hoy día, ¿ya? Ahora, esto no es la Biblia, no es que usted pueda a lo mejor encontrar, tomar este método y mejorarlo, y tiene cosas que usted ya hace en la práctica y funciona muy bien. Pero esto es lo que vimos que puede ser un checklist bastante certero para efectos de tener un cierre sólido, cierre de año, ¿cierto? Para efectos de cumplimiento tributario. Revisión de este libro caja o de este libro de ingresos y egresos. Revisión de ingresos percibidos, ¿cierto? Revisión de ingresos pagados y su deducibilidad. El gasto rechazado al artículo 21, aquí también aplica este concepto, ya no estamos liberados de la aplicación del artículo 21. Las depreciaciones que están en el artículo 31, número 5, los efectos de los dividendos, retiros recibidos y créditos. Renta extranjera si tuviera, ya, porque una ProPyme general sí puede tener temas con rentas de fuente extranjera, ya el incentivo al ahorro que veníamos mencionando, los retiros, ¿cierto?, de los socioaccionistas y el cálculo de la base imponible, capital propio tributario simplificado y la renta afecta de impuestos. Son 10 líneas, ¿cierto?, que si uno las sigue podríamos ir haciendo un check de cada una de ellas y si los tenemos todos revisados no deberíamos estar tan lejos de la perfección, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, chequeo número uno, vamos a partir por los ingresos percibidos. ¿Qué es lo que hay que revisar dentro de los ingresos? ¿Ya? Y aquí hay 9 cosas que me parecen que cumplen con una revisión profunda para chequear si los ingresos que estoy considerando son los que deberían estar formando parte de mi base imponible, efecto primera categoría para este régimen. Entonces, los ingresos del giro cobrados. Ingresos del giro cobrado significa materialmente la factura que yo emití, ¿cierto? Materialmente fue pagada por el cliente y el dinero entró a mi cuenta corriente o entró a mi caja, como lo quiera llamar, ¿cierto? Ingresos acumulados de ejercicios anteriores efectivamente percibidos, ¿ya? Lo mismo. Yo puedo tener facturas que son de años anteriores, ¿cierto? Hoy estamos en el 25. Si yo recibí el pago de una factura que tenía fecha 24 o 23, sí forma parte de los ingresos en el año 25, porque prima el concepto de libro caja o libro de ingresos y egresos. ¿Ah? Ojo con, por eso tiene un símbolo ahí especial de alerta, los ingresos que tienen que ver con empresas relacionadas. Ya, y esto lo hemos repetido en varios webinars. Siempre cuando tenga cosas con empresas relacionadas de cualquier tipo de operación o transacción, siempre hay que ponerle un doble check, porque siempre tienen un tratamiento especial en la norma. Bien. Cuando usted tiene ingresos de empresas relacionadas, pongamos el siguiente caso. Usted le emitió una factura a una empresa relacionada y la factura aún no está pagada. O sea, usted no ha recibido el dinero en la cuenta corriente del banco. Ajá. Pero esa empresa relacionada a quien usted le emitió la factura es una empresa del régimen general, el 14A, ¿cierto? El monto de esa factura, aunque no haya ingresado materialmente el pago, ¿cierto? Todavía no está pagada por esa empresa relacionada. De igual forma, tiene que sumar a los ingresos del giro, ¿ya? Cuando es 14A, si tenemos el mismo escenario, pero la empresa relacionada es del régimen de 3, aún no ha entrado materialmente el dinero, bien digo, el dinero a la cuenta corriente, entonces no se considera. Cambia el escenario cuando la empresa relacionada es del 14A, ¿ya? Así que mucho ojo, si usted tiene facturas pendientes de pago de una empresa relacionada del régimen general, eh, tiene que venir a sumarlo como ingreso para la determinación de la base imponible. Los ingresos esporádicos también, mientras entre materialmente el dinero, tiene que formar parte de los ingresos que forman parte de la base imponible.
reembolsos, dividendos y créditos. Ojo ahí con la renta de extranjera, como les decía yo. Usted puede haber recibido un dividendo de renta de fuente extranjera, ¿ya? Esa renta de fuente extranjera sí tiene que ir a sumar como, como parte de la base imponible, ¿ya? Y incluso con su crédito que traiga relacionado. Porque, ¿y por qué? Porque esa renta nunca estuvo en Chile, si se dan cuenta. Por algo es una renta de fuente extranjera, nunca estuvo ni siquiera en la empresa. Esa es la diferencia con un dividendo recibido de una empresa chilena, ¿ya? Si fuera una empresa chilena, ¿cierto? El dividendo siempre estuvo dentro de Chile. Pero como es una renta que nunca estuvo en Chile, por eso es una renta de fuente extranjera, y usted la percibe, tiene que ingresarla a la base imponible para que se afecte con impuestos chilenos. Y por eso la ingresa la renta y ingresa el crédito, porque usted tiene un crédito total disponible que va a estar asociado a esa renta de fuente extranjera que después puede utilizar y deducir el proporcional de ese crédito para efectos de cubrir esa renta fuente extranjera, pero tiene que venir a sumarla para afectarla con impuestos en Chile. ¿Ya? Ese es el tema. Si revisamos esto, hacemos este checklist de los ingresos, deberíamos estar relativamente sin errores para poder decir mis ingresos están validados. Un chequeo 2, lo que tiene que ver con los egresos pagados entonces. Pagos efectivos del giro. Cualquier pago efectivo del giro, usted eh, los paga a sus proveedores, ¿cierto? Sus proveedores que son relacionados con el giro, todos esos, mientras haya salido materialmente de su cuenta corriente, salió la plata, ¿cierto? Va a ser parte de la base imponible, restando, evidentemente. Las obligaciones laborales y previsionales, usted evidentemente esta pyme paga, ¿cierto? Paga sueldos, paga todo lo que es el costo de empresa por concepto de leyes sociales o previsionales, y ahí le puse un icono de alerta porque es un foco de fiscalización muy fuerte por el Servicio de Impuesto Interno esa partida, ¿ya? Sobre todo por el monto de diciembre, ¿ya? Que finalmente usted lo paga el 10, ¿cierto? El primer día del mes siguiente. Entonces, hay mucho foco de fiscalización ahí. Eso me ha pasado a mí, le ha pasado a colega, por eso se los digo con conocimiento de causa, ¿ya? Los gastos financieros también, mientras salga materialmente el dinero, revíselo ahí. Si salió el dinero, usted hizo frente a esos pagos, a esas obligaciones, pagos reales, tienen que restar de la base imponible. Las compras de activos fijos también tienen un icono de alerta ahí porque es otro foco muy fuerte eternamente, donde ha puesto el ojo el Servicio de Impuestos Internos. Aquí con los activos fijos, quizás mencionarles que, importante, eh, creo que lo tengo más adelante en un chequeo donde habla de la depreciación, pero la compra del activo fijo, usted la va a poder utilizar al 100% y importante que siempre esté pagado, ya que el activo fijo eh, el pago de la factura, ¿cierto? O la construcción que puede haber sido adquirido o construido, ¿cierto? Si usted tuvo pagos por la construcción del activo fijo, eh, todas las cuotas que alcanzó a pagar del activo fijo para efecto de la construcción, si es algo que va más a largo plazo y tiene activada una parte solamente, las cuotas que se pagaron sí pueden ser evidentemente deducidas de la base imponible. Ya el pago de los impuestos, que tiene un tratamiento especial, porque el pago del impuesto, hay que ir a ver ahí el tratamiento del artículo 21, ¿cierto? Viáticos pagados, puede haber pagado viáticos a su personal, provisiones no deducibles deberían apartarse y no deberían formar parte de los egresos, ¿ya? Si hacemos este checklist de los egresos pagados, deberíamos andar muy bien para efecto de tener asegurado este ítem. Gasto rechazado. A ver, como les mencionaba, el artículo 21 es aplicable para este régimen, ¿ya? Así como el artículo 31 también, que es donde están todos los gastos. Entonces, ¿cuándo se produce el gasto? No es el gasto para que puede quedar rechazado, en el fondo no es necesario para producir la renta, hay que ir a ver las normas del 31, es personal del socio,
carece de un documento que es válido, ¿cierto? Siempre hemos escuchado eso de documentación fehaciente o documentación de soporte, que será revisada en una instancia de fiscalización, pero mientras más respaldo tenga, más firmas tenga, más papeles tengas que respalden a la transacción, es un método más seguro de que el gasto se haga. Lo que corresponde a multas e intereses fiscales, ¿cierto? Si no está pagado en la pyme, eso es un requisito esencial. Es un requisito esencial, como bien digo. Bien, entonces hay que estar atento ahí cuando revisemos los gastos, los egresos por conceptos de gasto, ¿cierto? Veamos cuál de esas partidas podrían estar afecta al artículo 21. Tenemos que hacer ambos análisis. Ya, primero hacia el gasto y de los que usted dice no son gastos, después tengo que ir a ver las normas del 21 a ver si tengo que rechazar o no rechazar alguno. Bien, aquí tenía un chequeo 4 que tiene que ver con el activo fijo. Y básicamente lo que es el concepto de la depreciación. La normativa en el D3 dice que la depreciación que puede utilizar este régimen es instantánea, ¿sí? Es instantánea e íntegra. Esas son las dos palabras que utiliza si uno va a ver la reacción del artículo. Entonces, esta depreciación, usted va a poder rebajarla en su totalidad, ¿cierto? En el momento uno. El momento uno es el año en que la compra. Si lo compró en el 25, aplica toda la depreciación. Y como les mencionaba, de todas maneras, para que todo esto sea deducible, debe haber estado pagado, ¿ya? Que esa es la regla primitiva en el fondo. Ingresos y egresos, flujo de efectivo, ¿ya? Un chequeo número 5, revisar los temas de esta potente herramienta que es el incentivo al ahorro. Es muy potente porque genera un efecto inmediato y muy significativo en la conformación de la base imponible y por ende en el cargo por impuesto, ¿cierto? Que usted va a terminar pagando. Recordemos que la tasa está en un 12,5 para este año tributario en el régimen del D13, ¿cierto? Bien, ¿qué hay que revisar aquí? ¿Qué vamos a chequear en el incentivo al ahorro? Bueno, lo que vamos a deducir es el 50% del monto destinado al ahorro, que tiene un tope. Recordemos que el tope son estas 5.000 UF. ¿Tiene una condición? Claro que tiene una condición, que los ingresos promedio de los últimos 3 años debe ser menor a 100.000 UF, ¿ya? Y la rebaja directa de la base imponible. Entonces usted va a determinar una base imponible con todos los chequeos, ¿cierto? Y después va a ir a ver cuánto, si cumple los requisitos, ¿cierto? Tope de los 5.000 y este ingreso promedio. Cumpliendo con estos requisitos que pone el artículo, usted va a reducir inmediatamente el 50% de la base imponible que haya determinado y va a pagar impuestos por la mitad, ¿ya? De la base imponible si no hubiese aplicado, evidentemente, el incentivo al ahorro. Perfecto. Un chequeo 6, los retiros. Importante, ¿ya? ¿Qué vamos a revisar en los retiros? ¿Ya? Deben actualizarse. Estos tienen un impacto directo en el capital propio tributario simplificado, tienen un impacto en el RAI y tienen impacto en la declaración jurada 1948, ¿cierto? Y que esa declaración jurada es propia de este régimen. Ahora, ojo con lo que pongo ahí de deben actualizarse, porque, a ver, ¿qué hago yo? ¿O qué es lo que hacemos en la práctica? Es, de todas maneras, mantener el control actualizado de los retiros, ¿ya? Para un control interno, porque recuerden que aquí, en este régimen, estamos liberados de aplicar las normas del artículo 41, ¿cierto? De la ley de impuesto a la renta, que es la corrección monetaria, básicamente, ¿ya? Y para efectos de registrar el retiro, o si impacta en el capital propio, si impacta en el rayo, donde impacte, ¿cierto? Siempre es histórico. Pongo ahí actualizarlo, pero para efectos de control interno, para que usted no pierda el valor en el tiempo, ¿cierto? Por efectos del IPC de esos retiros, ¿ya? Pero no vaya a confundirse en cómo se registran en cada uno
registros, valga la redundancia. ¿Ya? La idea fuerza que podemos destacar acá es los retiros mal calculados es igual a un RAID mal calculado y por lo tanto una DJ mal presentada. ¿Ya? Un chequeo número 7 habría que ya ir a revisar la base imponible. Y aquí esta determinación de esta base imponible simplificada, si queremos decirlo de otra manera, producto de ingresos percibidos, ingresos pagados, a ese concepto primitivo vamos a tener que hacer ajustes. Los del artículo 21, ¿cierto? Los de rentas de fuente extranjera, el crédito que tenga asociado esa renta extranjera y el efecto del incentivo al ahorro, que son los checklists o los chequeos de los pasados anteriores. ¿Ya? Voy a volver a reforzar el concepto. No el resultado contable IFRS es la base imponible. La base imponible es este libro, ¿cierto? O este registro de ingresos y egresos, percibidos y pagados. ¿Ya? Eh, aquí en la base imponible también quiero destacar lo siguiente, que lo vamos a poder ver bien en el Excel que vamos a compartir en unos minutos más. Tiene unos ajustes que tienen que ver con eh, la corrección monetaria de los ppm si estos existieran. ¿Ya? El efecto de la corrección monetaria tiene que ajustarse en esta base imponible. Lo vamos a ver porque está en el Excel. ¿Ya? Ese es un ajuste que probablemente pueda a veces quedar afuera porque no persigue naturalmente el sentido de lo que hemos venido hablando, ingresos percibidos, ingresos pagados, sino que aquí hay un ajuste que escapa un poquito eh, a ese concepto, ya, pero que por normativa, ¿cierto? Y por aplicación de la mecánica de la elaboración de la base imponible, a veces queda fuera, ¿ya? Así que guarden este asterisco de este concepto porque lo vamos a revisar en el Excel. El capital propio tributario simplificado. Este es otro chequeo que debiéramos siempre mirar, ¿ya? ¿Qué vamos a revisar aquí? Bueno, el capital propio tributario inicial. Tiene que ir a revisar, evidentemente, cuál fue el capital propio declarado en el AT 25 a ejercicio comercial 24, si es que estamos hablando del cierre de este año. Y ojo que a veces pasa que uno se guía por los papeles de trabajo y no recuerda que hizo una rectificatoria y le cambió el monto que terminó quedando en el formulario declarado. Así que la recomendación ahí es siempre ir a mirar el formulario. Y esto me ha pasado porque le pasa a mis chicos a veces cuando yo hago revisiones de las determinaciones tributarias. Mi asistente a veces son cosas que se le pasan, por eso yo se lo digo con conocimiento de causa. Entonces, siempre ir a mirar lo que terminó efectivamente declarado. ¿Ya? Incluso así se puede dar cuenta si tiene un papel de trabajo distinto, a lo mejor el papel de trabajo está bien y nunca rectificó, o viceversa. Pero bueno, siempre ir a mirar lo que dice el formulario 22, porque eso es lo que tiene el Servicio de Impuesto Interno en su base de datos, ¿ya? No los papeles de trabajo. Bien, hay que ir a mirar las rentas exentas, el crédito total disponible, los retiros, los incentivos y cualquier ajuste de control que tenga que ver con el STUT si este existiera. Entonces, eh, no me quiero tener mucho en el capital propio tributario simplificado porque tenemos el webinar que hicimos el anterior a este, que está totalmente dedicado a la determinación del capital propio tributario simplificado. La idea fuerza que quiero dejar acá es el GPS de la pyme, el capital propio tributario simplificado. Si eso está malo, tal como lo decíamos en la clase anterior, en la charla anterior, si eso está malo, está todo mal. ¿Ya? Es sí de relevante el capital propio tributario simplificado. El chequeo 9 RAI. Ok, renta afecta impuestos. Y el RAI, capital propio tributario, menos capital inicial, menos REX, menos crédito total disponible si esto existiera. Ahora, ojo, papá, ¿se utiliza para qué? Para el control de los retiros, determinar los créditos y la determinación de la utilidad de efecto, eso lo sabemos. Pero ojo aquí, solo un recordatorio, queridos colegas. Eh, recuerden que
el- este régimen está liberado de llevar el registro de rentas empresariales. Eso, así lo dice la letra G del número 3 de la letra D del artículo 14, ¿cierto? Dice, estarán liberados de llevar el registro de rentas empresariales, como para facilitarle la vida, ¿cierto? A usted, contador, usted, asesor tributario. Salvo que tenga, salvo que tenga alguna renta que se impactan en el registro REX, que esto puede ser renta exenta, impuestos finales, ingresos no renta o rentas con tributación cumplida, ¿ya? Si usted tiene cualquiera de esos, está obligado a elaborar el registro de rentas empresariales. ¿Qué recomiendo yo? Hágalo siempre. Lleve siempre el registro. Si después lo tiene que declarar o no en el formulario, es otra cosa, pero usted mantenga el control siempre, un poco lo mismo que decíamos con la contabilidad. Haga siempre la contabilidad, porque son métodos de control, ¿ya? Entonces, liberado de llevarlo, salvo que tenga REX. Bueno, mi recomendación es que lo lleve siempre, independiente si la normativa en este caso le permite eh, no llevarlo, ¿ya? O estar con esta liberación de elaborar este registro de rentas empresariales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es este checklist? Ese es el checklist, ¿cierto? Los chequeos que estábamos viendo. Y aquí un resumen en el sentido de qué es lo que fuimos mirando, ¿cierto? El paso a paso, si queremos llamarlo así. Entonces, validar primero que hice bien mi contabilidad, contabilidad financiera y FRS, ¿sí? Ese es un análisis netamente contable financiero, tanto el balance como en el estado de resultados. Tengo que migrar a este libro de caja, percibido pagado, ¿cierto? Libro de ingresos y egresos, ¿sí? Depurar los gastos rechazados para ver si me aplica el artículo 21, determinar mi base imponible, aplicar el beneficio del ahorro. Yo recomiendo que mientras tenga la oportunidad de hacerlo, tiene que hacerlo. Es un beneficio directo, que no, eh, y que si cumple con los requisitos, yo diría que es obligación hacerlo, para efecto de no impactar la casa, ¿cierto? Con la salida del dinero por el pago del impuesto de primera categoría. Determinar el impuesto de primera categoría, calcular el capital propio tributario simplificado, calcular el RAI, revisar los registros de rentas empresariales y validar los retiros y los créditos, ¿ya? Si siguiéramos estos 10 pasos, si siguiéramos estos 10 pasos estaríamos abarcando en prácticamente el 90%, 95% todo el ejercicio de elaborar bien la tributación de la pyme, ¿ya? Hay cosas que todavía están quedando afuera, sí. Está, que básicamente es el armado de el formulario de las declaraciones juradas. Perfecto. Formulario 22, declaraciones juradas, ¿cierto? O los recuadros del formulario 22, si lo queremos llamar de otra manera. Pero aquí está eh, este paso a paso que debería estar todo esto en sus papeles de trabajo. Cuando te agarren sus papeles de trabajo, deberían tener al menos una hoja de cada de ese archivo de trabajo con todos estos conceptos. ¿Mm? Bien, quiero llevarlos al Excel antes de continuar con la otra slide que tengo una slide más de ideas de cierre. Quiero llevarlos al Excel para que aterricemos un poquito todos estos conceptos que hemos hablado, ¿ya? Y este checklist que hemos visto. Déjenme que me voy a cambiar de, de lo que voy a compartir y voy a necesitar que me digan, aquí voy a necesitar de ustedes, queridos colegas. Díganme que por favor están viendo mi pantalla. Díganme, por favor, por favor, por favor. Y ya, si se ve, gracias Joana, gracias Ricardo, se ve perfecto. Bien, Magali, gracias queridos, gracias. Bien, a ver, vamos a
Vamos a hacer un poquito la bajada. No vamos a revisar todo el Excel porque es un ejercicio que es completísimo, que tiene todos los recuadros, todos los archivos de trabajo para la declaración jurada. Pero vamos a revisar lo esencial. A ver, eh, vamos a revisar lo esencial. Quiero que nos centremos primero en los ventas del año, bueno, tiene fecha 24, pero ventas del año 2024 a entidades no relacionadas, ¿vale? Dice que el neto de la factura es de 95 millones y me dicen que hay un monto que no se ha sido percibido y que hay 95 millones que sí fueron percibidos, ¿ok? Entonces, si yo me voy a la elaboración de la base imponible, que lo tengo por acá, para ese concepto, como pueden ver, está percibido. Si sigo la regla del libro de ingresos y egresos, en la elaboración de mi base imponible, yo tengo que colocar los 95 millones. Es del giro, ¿cierto? Y está percibido. Perfecto. Se cumple lo que hemos estado diciendo. Voy a pintar de otro color a ver si. Perfecto. Después, hay otra partida acá y me dicen, ojo, aquí tienes ventas netas del año 24 a entidades relacionadas, sujetas al régimen ProPyme, 14, letra D, número 3. Esas ventas son por 8 millones y no he percibido nada, ¿cierto? No he ingresado nada materialmente a la cuenta corriente, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos, ¿esto debería o no debería ser parte de la base imponible? Según lo que vimos, no debería, ¿cierto? Porque si bien es una venta a una empresa relacionada, eh, eh, no está percibida, pero es del régimen del D3. Entonces ahí sigo ocupando la regla normalmente, aunque sea una empresa relacionada, ingresos y egresos que representen flujo. Por lo tanto, no la tengo acá. Pero sí tengo otro concepto acá que me dicen ventas netas del año 2024 a entidades relacionadas sujetas al régimen de imputación parcial de crédito, o sea, del 14A, en donde fue una factura de 5 millones a esta empresa relacionada. No he percibido 5 millones, pero sí va a formar parte de la base imponible. ¿Por qué? Porque es una empresa relacionada del 14 letras, ¿ya? Entonces aquí deja de aplicar el concepto de percibido, ¿ya? Esto no está percibido, pero por ser relacionado del 14A sí tiene que incorporarlo a la base imponible, ¿ya? Importante concepto. ¿Qué tenemos? También nos dicen que tenemos unas ventas del año 23, un cobro de una factura emitida en diciembre del 2023 a una entidad no relacionada. Ya, la factura era por 8 millones del 23, ¿cierto? Pero yo lo percibí en el 24, en este caso práctico. Por lo tanto, los 8 millones sí pasan a ser parte de mi base imponible. Ajá. Ya, ahí está lo que tiene que ver con ingresos del giro. Después me voy a ir por acá porque me entregan un dato interesante en donde bueno, tiene que ver con este crédito por renta de fuente extranjera, ¿cierto? ¿Qué es lo que me dice aquí? Me dice, tú tuviste un dividendo recibido de una de fuente de renta extranjera. Ya, perfecto. Por esta cantidad no me quiero meter en el cálculo del crédito total disponible y el impuesto pagado en el extranjero, porque es harina de otro costal. Los quiero marear con eso. Solo quédense con el siguiente concepto. Renta de fuente extranjera que tiene un crédito asociado desde el extranjero. ¿Ya? Por ahora no se cuestionen más de cómo llegamos a ese monto. Entonces, la renta
asociada a eso son de 7.458.000. La tengo que incorporar porque nunca estuvo en Chile y por eso pasa a formar parte de la base imponible. Ajá. Y tiene que venir acompañado de el crédito total disponible que tiene estos impuestos pagados por los impuestos pagados en el extranjero. Donde en el país que haya sido, con las normativas de ese país, usted pagó impuestos y le aplicaron esos créditos. Bueno, este es el crédito que le quedó para efectos de Chile. Entonces lo tiene que venir a sumar acá. Ahora usted me dirá, ¿cómo voy a sumar un crédito? Claro, lo tiene que meter en la base imponible para que pague impuestos de primera categoría y después usted lo va a poder utilizar como crédito. Cuando le dé el impuesto a pagar, usted va a decir, tengo mis créditos de impuesto de primera categoría y tengo créditos que rebajan este pago en impuestos. ¿Cuál? Este va a ser uno, por ejemplo, pero lo tiene que afectar con impuesto porque lo que está haciendo acá es ese dividendo viene incrementado porque este es neto. Estos 7 millones netos, entonces usted lo incrementa, ¿cierto? Como corresponde, para meter la renta completa, efectos de impuestos de primera categoría. ¿Qué otra cosa hay por acá? Me dicen que vendió un computador, ingresos netos por venta de un computador. Ok, vendí un computador. Perdón, y me dicen que está percibido en 200.000. Entonces, vendí un activo fijo, está percibido, por lo tanto, me entró materialmente el dinero a mi cuenta corriente, forma parte de la base imponible. Aquí hay un tema, reajuste de PPM pagado. Ya, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí hay un concepto de se pagaron PPMs, ¿ya? En el ejercicio, según este ejemplo, en octubre y en noviembre del 24, por estos montos históricos, ¿cierto? Los 37.500, 32.500, 270.000, ujú, en total, y se actualizaron de acuerdo al factor que corresponde a octubre, diciembre y noviembre, diciembre, ¿cierto? Y quedó este monto actualizado. Bien, ¿qué hay que hacer acá? La variación, que es solo la parte del reajuste, usted la tiene que incorporar aquí. Eh, El monto del reajuste del PPM ascendió a 2.948, el cual debe ser reconocido en la base imponible determinada al 31 de diciembre del 24. Entonces, si usted pagó PPMs, tiene que revisar este concepto de la actualización del factor porque ese reajuste tiene que ir a aumentar su base imponible. ¿Ya? Ojo con eso. Y hasta ahí tenemos el total de nuestros ingresos. ¿Ya? Y nos da 119 millones. Esto, si se dan cuenta, lo que hicimos acá en esta hoja es un poco el comparativo teórico que estábamos viendo en el checklist que estaban en las slides. Vamos al mundo de los egresos, ¿ya? Porque aquí hay cosas interesantes. En el mundo de los egresos voy a tener compras netas de existencia. Ya, aquí en la existencia también hay un tratamiento interesante, así como en el activo fijo. Las compras netas de existencia, en el 24 me dice que compré 26 millones, pero aún debo 4 y solo he pagado 22. Perfecto. Lo que voy a rebajar entonces son los 22 millones. Efectivamente lo que está pagado. Ajá. Lo que salió de la cuenta corriente, del banco, de la cuenta banco. Compra neta de una camioneta de reparto usada en 2 millones. Compré una camioneta, un activo fijo, ¿cierto? Totalmente pagado, ¿cierto? No debo nada. Bueno, si sigo la regla, puedo utilizar en su totalidad los 2 millones como rebaja a la base imponible. Perdón, esto es acá. Y, me faltó una parte
que es pago a proveedores. Ok, es que está un poco desordenado aquí los cruces. Perfecto. Después, ¿qué tengo? Tengo por acá los temas laborales, las remuneraciones del ejercicio. El monto bruto me dicen que fueron 8.350.000. ¿Ya? Debo 350 y pagué 800. ¿Cuánto voy a rebajar? Incluso voy a rebajar otro concepto que, bueno, voy a rebajar los 8 millones. Miren, voy a rebajar los 8 millones y voy a rebajar acá las retenciones. Aquí están las cotizaciones y las retenciones. ¿Ya? Que es todo lo que está asociado al gasto de remuneración. Entonces, por efectos de la remuneración, ahí están los 8.505.000. Voy a rebajar la parte que efectivamente he pagado de la remuneración bruta, el pago que hice, las cotizaciones provisionales de diciembre del 23, ojo, del 23, y las retenciones del impuesto único de segunda categoría de diciembre del 23, o sea, son las de enero del 24, si se dan. Y aquí las rebajamos completamente para seguir la lógica del flujo del efectivo. ¿Ok? Después tengo honorarios. Esto ya lo vimos. Tengo honorarios del ejercicio, un monto bruto de 1.129.944, donde adeudo 129, que es la retención, y pagué 1 millón. Bueno, la parte que rebajo es el millón, ya, lo efectivamente pagado. Después, gastos generales por 201.000 y arriendos por 860. Todo está percibido, salió materialmente el dinero de la cuenta corriente. Con los préstamos hay un tema que quiero destacar. Si usted tuvo un préstamo, amortización del ejercicio, su capital que usted pidió en el crédito eran 220 millones y los intereses son 220.000 y los intereses son 280. Y si usted evidentemente pagó una cuota de 500, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto va a poder rebajar? Solo va a poder rebajar los intereses. Así que ahí, cuando usted esté pagando un crédito, ¿ya? Un préstamo de un banco, recuerde que usted paga dos cosas en la cuota. Usted paga capital y paga intereses. Lo que puede rebajar de la base imponible es la parte de los intereses, ¿ya? El otro es devolución de capital, ¿ya? Del capital que le entregó la institución que le entregó el préstamo o el crédito, ¿sí? Intereses y multas fiscales. Esto es un pago con unos flujos de salida directo, por lo tanto, puedo rebajarlo, ¿ya? Aunque hay una tensión que mencionar aquí. Esto se agrega y se desagrega, es lo mismo que revisamos cuando hacemos la renta líquida disponible, ¿ya? Porque es una partida del inciso segundo del artículo 21, que es donde están los impuestos pagados de esta ley, ¿se acuerdan? Entonces, en primera instancia lo agrego, pero luego se deducen, ya para efecto de hacer el agregado y el desagregado, ¿ya? Lo mismo con el impuesto. Aquí yo pagué el impuesto del año anterior, del 23 a T24, ¿cierto? Por 2.300.000. Bueno, lo tengo que colocar acá. Estos dos de acá, estos dos finales, son partidas del inciso segundo del artículo 21. Por eso después están acá, miren, ¿ya? Suman y restan. En realidad el efecto es neto, pero hay que mostrarlo, ¿ya? Tal cual como lo hacemos en la renta líquida disponible también. Bien, perfecto. Ahí logramos bueno, y estos 2 millones son proveedores que dice pago a proveedores del 23, o sea,
son pagos de facturas que yo tenía pendiente del año anterior. En la misma lógica de los ingresos. Arriba vimos que yo cobré una factura del año anterior. Bueno, aquí pagué facturas del año anterior en el 25 en el 24, para efectos de este ejemplo, y por eso puedo rebajar. Ya, ahí está la lógica de los libros, el libro de ingresos y egresos. Ya, que es el checklist que compartimos en la PPT. Mm. Después de esto, este ejemplo está completo porque trae el concepto del incentivo al ahorro. ¿Ya? Eh, por lo tanto, cumple con los requisitos, ¿cierto? Del artículo 14 letra E, tope de 5.000, y está. Lo que hace es aplicar el 50% de la base imponible, y por lo tanto lo que afecta con impuesto de primera categoría es la mitad de ese concepto. Esta es la base imponible, el impuesto a pagar. Recuerden que esta es la tasa vigente para este régimen, 12,5. ¿Ya? El ejercicio aquí, el Excel sigue con los recuadros del capital propio, el RAI, hace la DJ, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero quería básicamente compartir con ustedes la elaboración de la base imponible. Entonces, me devuelvo las últimas slides que tengo para efectos de ir cerrando, para, para potenciar los conceptos que estábamos compartiendo recién. Entonces, los errores más frecuentes: confundir el dedo contable con el percibido y pagado tributario, no revisar los gastos rechazados, no actualizar los retiros para efectos internos, ¿cierto? De control interno, no aplicar correctamente el 14E, calcular mal el capital propio tributario, ¿ya? Y la mayoría de los errores, chicos, colegas, em, son errores que no son técnicos, son de carácter de orden, ¿ya? Muchas veces, a mí me ha tocado eso cuando reviso, hay muchas cosas que eh, cambio de signo, el dato mal tomado en el Excel, un error de planilleo, como se le dice, ¿cierto? Más que un error técnico. Mis recomendaciones prácticas: trabajar con una conciliación financiera tributaria mensualmente, ya, validar los créditos que vienen asociados a los dividendos, preguntar bien, ¿cierto? Revisar efectivamente si se utilizaron bien los registros del SAC para efectos de dividendos, documentar el respaldo del ahorro en el 14E, y revisar los inventarios, los fondos fijos, los bancos, los activos fijos, evidentemente también. ¿Ya? Un cierre tranquilo se construye mes a mes, queridos colegas. Como mensaje final y para cierre, ¿qué podemos mencionar? El cierre tributario para una pyme no es solo una obligación anual, sino que es una verdadera oportunidad para eh, optimizar, ¿cierto?, el efecto en la caja, ya por el pago del tributo del impuesto de primera categoría. Tratar de evitar a toda costa que nos ganemos una fiscalización cuando puede haber sido absolutamente previa, ¿cierto? O sea, fiscalización innecesaria por ningún motivo. Mejorar nuestra gestión financiera. Recuerde que todo nace de un balance contable financiero. Y entender la real capacidad económica del negocio, ¿ya? Los impuestos son molestos. En un negocio, en una empresa, a nadie le gusta pagar impuestos. Por lo tanto, tener controlado el impacto en la caja, ¿cierto? De lo que significa el cumplimiento fiscal es primordial, ¿ya? Una pyme ordenada financieramente paga menos impuestos legalmente. Esa frase me la dijo un profesor en una clase y nunca más se me olvidó. Hace mucho tiempo. Una pyme ordenada financieramente paga menos impuestos legalmente. Bien, a ver, tengo un par de... Me voy a extender unos pequeños minutitos, Joana, porque tengo unos comentarios en el chat que a lo mejor pueden ser de interés de la audiencia, ¿ya? Por aquí me preguntaban, profesor, ¿qué es CTD? Ah, ya. CTD es crédito total disponible, pero no se me mareen con eso, queridos colegas. Eso está relacionado a la renta fuente extranjera, que es un mundo interno. Para efectos del ejemplo, solo quédense que había una renta extranjera que tenía un CTD, que es un crédito total disponible.
ya, pero el foco de hoy no era ir a entender cómo se calculan los impuestos pagados en el extranjero. Em, ¿Qué más dice acá? Duda, si compro un vehículo para el negocio nuevo, ok, y el crédito, ¿cómo lo rebajo? Me imagino que el crédito por concepto del crédito fiscal, entiendo yo. A ver, lo que pasa es que si usted pagó la factura, lo que es ingreso y egreso es la parte neta de la factura, lo que es el IVA, la mecánica del IVA. Aquí no vimos los impuestos indirectos, aquí no vimos cómo funciona el IVA, ¿ya? Pero lo que usted puede tomar como salida de dinero efectivamente es el net. Por aquí me preguntan, ¿en algún momento se devuelve el beneficio del ahorro? Eh, lo que pasa, si es que entiendo bien la pregunta, el beneficio al ahorro, como vimos, lo que te genera es inmediatamente una rebaja en la base imponible. Lo que tú estás haciendo es guardar utilidades que no las vas a afectar con el impuesto de primera categoría, ¿cierto? Y las vas a afectar más adelante. Por eso, eh, y se llama incentivo al ahorro, se llama incentivo al ahorro porque se entiende que al dejarla dentro de la empresa, tú la vas a utilizar para invertir en la empresa, ¿ya? O sea, tú por algo tomas este beneficio, es decir, mira, me voy a ahorrar tanta cantidad de plata en el fondo porque voy a pagar menos impuestos, entonces todo este monto que me ahorré me sirve para nuevas inversiones, me sirve para eh, comprar la máquina que necesito para el activo fijo, hacer una inversión en otra empresa, sí, aportar capital, etcétera. ¿Ya? Pero lo que te libera es flujo que deberías haber desembolsado y que te lo puedes guardar. Ah, perdón, aquí me complementan la pregunta de la factura del vehículo, del auto, que se pagó con crédito. Ok, usted compró el activo fijo, pero le pidió un crédito al banco. Bien, ya, ocurren dos escenarios. Usted va a tener ese activo fijo que va a tener depreciación instantánea. Eso es una cosa. Perfecto. Pero por el lado del crédito, usted no va a tener que empezar a pagar el crédito. Cuando pague el crédito al banco para haber hecho ese frente a ese vehículo, que entró como activo fijo, va a tener que seguir esta regla de cuánto le pedí al banco y cuando yo esté pagando la cuota, que es lo que es materialmente lo que sale de mi cuenta corriente, usted va a tener capital e intereses. Entonces ahí haga la distinción, vaya a mirar cuánto de esa cuota es capital y cuánto de esa cuota que usted está pagando es intereses. Solo la partecita de intereses es la que usted va a poder colocar en la base imponible para poder deducirla de la base.